que dice: los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarlas por los medios y en la forma establecidos en la ley. Artículo 11 del Código Procesal Penal, que se relaciona con el 398 y con el 25 numeral 1 de la Convención Americana. Entonces, el derecho a recurrir está garantizado constitucional, legalmente y también a nivel internacional. Entonces, se ha establecido lo que es un recurso. Vamos a establecer que la ley, en este caso el Código Procesal Penal, establece requisitos mínimos para poder promover o para poder plantear un recurso. El primero de ellos es el tiempo. Y el tiempo básicamente se refiere al plazo que la ley establece para la presentación del recurso. Es decir, que es necesario que la ley establezca un plazo, un tiempo, un periodo en el cual el sujeto procesal afectado por esa resolución judicial debe promover el recurso. Porque, digamos, un recurso no puede estar indefinidamente, digamos, vigente, sino que puede ser atacado o puede ser objetado esa decisión judicial a través del recurso, pero la ley establece un tiempo. Es decir, cuando se habla de tiempo, les decía, concretamente es el plazo que la ley regula, es el plazo que la ley establece para presentar un recurso. Como vamos a ver más adelante, los plazos que establece la ley o el Código Procesal Penal en cada recurso que se puede presentar en el proceso penal. Si no se presenta un recurso dentro del plazo que establece la ley, pues sería extemporáneo y ese recurso ya no tendría ningún efecto, ninguna validez, aun y cuando tenga razón el impugnante o el recurrente de plantear o promover ese medio de impugnación o ese recurso, porque es extemporáneo, será rechazado porque no se presentó dentro del tiempo o del plazo que establece la ley. Encontramos también la formalidad para plantear un recurso. La forma más que todo se refiere a la modalidad de su presentación, que puede ser verbal o escrito. El Código Procesal Penal permite únicamente la promoción en forma verbal de un recurso. De ahí la mayoría de recursos que el Código Procesal Penal regula se hace por escrito. Solo hay uno que se puede presentar oralmente. Bien, entonces, en cuanto al lugar de presentación, básicamente se refiere ante qué juez o ante qué tribunal debe presentarse el recurso. No puede presentarse un recurso en cualquier lugar, en cualquier parte, sino precisamente la ley también habla de qué juez o qué tribunal es el competente para conocer determinado recurso. Y finalmente, el contenido. Es decir, cuando se habla de contenido, el recurso se refiere a las formalidades que la ley exige y que deben cumplirse al presentar un recurso. Una formalidad que sea por escrito, que digamos que tenga una relación de hechos, que tenga un fundamento de derecho, que tenga fundamentos de hecho, fundamentos probatorios, etcétera, etcétera. Cita de leyes, lugar y fecha, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bien. En cuanto a la clasificación, doctrinariamente existe una variedad de clasificaciones o clases de recursos. Sin embargo, el Código Procesal Penal, que es lo que nos interesa saber, hace una clasificación de recursos ordinarios, extraordinarios, y aunque el Código no lo diga, pero por la naturaleza y las características que tiene uno de los recursos, también se habla de recursos excepcionales. Entonces hay recursos ordinarios, recursos extraordinarios y un recurso excepcional. Podríamos decir que esa es la categoría o la
clasificación que el Código Procesal Penal recoge en torno a los recursos. En primer lugar están los recursos ordinarios. ¿Y por qué se les denomina recursos ordinarios? Porque son los recursos más comunes, los recursos que generalmente se interponen y que no tienen mayor complicación en su planteamiento. Si bien es cierto, hay que cumplir formalidades o con todos los requisitos que ya señalé, pues son recursos que o no ofrecen mayor complejidad o mayor dificultad en su planteamiento o promoción. Y pues generalmente estos recursos ordinarios, como les decía, son los más comunes en cuanto a, digamos, a las cuales recurren las partes procesales. Dentro de los recursos ordinarios, en primer lugar, encontramos el recurso de reposición, que está regulado en el artículo 402 y 403 del Código Procesal Penal. Miren, lo que tenemos que tener siempre presente al momento de presentar un recurso, lo que primero que tenemos que hacer es ver, determinar o verificar el tipo de resolución. ¿Es un auto, es un decreto, es una sentencia? Y dependiendo de la naturaleza de esta resolución, así será el recurso que debe plantearse contra esa resolución. Entonces tenemos, digamos, lo primero que tenemos que establecer es qué tipo de resolución es y qué recurso procede contra esa resolución. Y hablando del recurso de reposición, veamos 402 y 403, alguien que por favor de lectura, para establecer contra qué resoluciones se puede plantear un recurso de reposición. Buenas noches. Artículo 402, procedencia y trámite. El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Se interpondrá por escrito fundado dentro del plazo de 3 días y el tribunal lo resolverá de plano en el mismo plazo. Artículo 403. Reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspenderlo en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Gracias. En cuanto a la reposición, se puede, digamos, técnica y jurídicamente hay mucha discusión en relación a este recurso. Digamos, la mayoría de autores señala que la reposición, si bien es cierto, el Código Procesal Penal lo regula en el capítulo que hace referencia a recursos y está plasmado en el Código como recurso, pero técnica y jurídicamente la reposición es un remedio procesal. Sin embargo, el Código Procesal Penal lo tiene como recurso. ¿Pero por qué es un remedio procesal? Porque este recurso, como lo dice la ley, es el único que se plantea ante el mismo juez que resolvió y es el mismo juez el que valga la redundancia, resuelve. A diferencia de la mayoría de recursos que lo resuelve un tribunal diferente, un tribunal superior. Pero en el caso de la reposición, se plantea ante el mismo juez que emitió la disposición o la decisión y es el mismo juez el que lo va a resolver. Por eso se dice que no es un recurso, sino que es un remedio procesal. Pero aclaro, el Código Procesal Penal lo regula como recurso, pero técnica y jurídicamente es un remedio procesal. Y si ustedes ven el artículo 402,
dice claramente que se plantea ante el juez para que él vuelva a analizar la resolución que emitió y puede modificarla. Dice, el recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Sin audiencia previa significa que las partes no han tenido, digamos, no se les ha conferido una audiencia para que se pronuncien en relación al tema o en relación a la resolución impugnada, ya que no se les ha conferido el derecho de audiencia. Entonces, si una parte, una resolución, en este caso, digamos, para plantear una reposición, de acuerdo al artículo 402, para dejar bien claro esto, entonces, el recurso de reposición se plantea contra, 1, audiencias dictadas sin audiencia previa. ¿Qué significa esto? Les decía que sin audiencia previa significa que esa resolución que se va a impugnar a través de reposición no haya sido conocida con anterioridad por una de las partes. Es decir, no ha tenido esa parte procesal o ese sujeto procesal derecho de audiencia. Entonces, y la otra el otro motivo por el cual se puede plantear reposición es que la resolución no sea apelable. Si bien es cierto, el artículo 402 dice que la reposición se puede plantear por escrito, con la reforma del artículo 109, hoy en día la reposición se puede plantear verbalmente en una audiencia oral y pública. Si la resolución que emite el juez afecta los derechos o los intereses de una de las partes, en ese momento se puede plantear el recurso de reposición, ¿ya? Y, sin embargo, también se puede plantear por escrito. Hoy, de acuerdo al 109, como les decía, ya no solo la reposición ya no solo se puede plantear oralmente en el juicio o en el debate, como lo señala el artículo 403. Antes de la reforma del 109, la reposición prácticamente solo se planteaba por escrito y oralmente únicamente en el debate. Hoy en día, de acuerdo al 109, se plantea la reposición en forma oral en la mayoría de fases del proceso. Sin embargo, la ley también permite que se pueda plantear por escrito, siempre y cuando, por ejemplo, si está en una audiencia y la resolución que emite afecta sus derechos o intereses, puede recurrirla por reposición en ese momento. Y si no lo hizo en ese momento, ya no puede hacerlo posteriormente por escrito, porque el momento procesal que tenía para promoverlo era en ese momento de la audiencia. Ahora, si no estuvo presente en la audiencia y esa resolución emitida sí afecta sus derechos, sí afecta sus intereses, pues ahí sí puede presentar la reposición por escrito. ¿Por qué? Porque anteriormente no tuvo audiencia previa. Es decir, que no se le dio el derecho, digamos, su derecho de ejercer, valga la redundancia, el derecho de audiencia. A eso se refiere. Y también se dice que el plazo para interponer la reposición es de 3 días y el tribunal lo resolverá en el mismo plazo. Si es por escrito, por 3 días, y el tribunal o el juez debe resolver dentro de los 3 días. Pero si la reposición se plantea oralmente en una audiencia, el juez la resuelve inmediatamente. Entonces, como les decía, ¿contra qué resoluciones se puede plantear la reposición? Contra las dictadas sin audiencia previa y las que no sean apelables. Ajá, exacto. Solo contra esas 2 resoluciones se puede plantear la reposición. Y decía, que quede claro, si en una audiencia,
el juez emite una resolución que afecta a los derechos o intereses de una de las partes, en ese momento puede promover la reposición, siempre y cuando se trate de esas dos resoluciones o de esas dos circunstancias por las cuales establece el artículo 402. Y si no estuvo presente en la audiencia y cuando le notifiquen la resolución y usted estima que esa decisión afecta a sus derechos, ahí puede plantear la reposición por escrito. ¿Ya? Y el plazo es de 3 días. Entonces, recapitulando, reposición contra resoluciones dictadas en audiencia previa y que no sean apelables. El plazo para interponerla es de 3 días si es por escrito. Si es en una audiencia oral en donde está presente la parte afectada, tiene que hacerse en ese momento. Y el plazo para resolver, si es por escrito, el juez tendrá que resolver dentro del plazo de 3 días. Y si es oral en la audiencia, inmediatamente tendrá que decidir el juez. Y como les decía, la reposición es el único recurso, según el código, que puede plantearse ante el mismo juez, y el mismo juez es el que resuelve, es el que decide. Es decir, el juez vuelve a analizar su resolución y puede ser que la modifique o puede ser que confirme su resolución. ¿Ya? El juez puede ser que el juez no revoque su decisión, no la modifique, sino que la mantenga, y puede que rechace ese recurso. ¿Estamos claros? Y aquí señalamos también que el órgano jurisdiccional ante que se presente es ante el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada, para que la examine de nuevo y dicte la que corresponda. Si es que la va a modificar, dictará una distinta. Si no, pues sencillamente va a ratificar la resolución que ya emitió y va a declarar sin lugar el recurso de reposición. Forma de interponerlo es forma escrita o verbal. Pero para interponerlo, si es por escrito, 3 días a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. En audiencia oral o en el debate se presentará verbalmente en el momento en que se conozca o se notifique esa resolución. Y el plazo para resolverlo es de 3 días si es por escrito, inmediatamente si se presenta dentro de una audiencia. El segundo recurso ordinario que conocemos o que el Código Procesal Penal establece es el de apelación, cuya regulación la encontramos en el artículo 404 al 411 del Código Procesal Penal. Este recurso es más formal, es más, técnicamente es más, reúne más formalidades y requisitos, y es un recurso mucho más amplio en cuanto a las resoluciones por las cuales se puede plantear. Entonces, aquí, no obstante que es un recurso ordinario, a diferencia de la reposición, es un recurso más técnico, es un recurso más formalista, es un recurso con más amplitud para, recurrir o impugnar resoluciones. ¿Y contra qué resoluciones se puede plantear un recurso de apelación? Alguien que le dé lectura, por favor, al 404. Apelación. Artículo 404, apelación. Los jueces de primera instancia que resuelvan: 1. Los conflictos de competencia. 2. Los impedimentos, excusas y recusaciones. 3. Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil. 4. Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado. 5. Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. 6. Los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. 7. Los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal. 8. Los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso. 9. Los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones.
Y 10, los que denieguen o restrinjan la libertad. Falta. Perdón, sí. 11, los que fijen término al procedimiento preparatorio. Y 12, los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil. El otro está adicionado por el artículo 44 del decreto 7997 del Congreso de la República. Los autos en los cuales se declare la falta de mérito. También son apelables con efectos suspensivos los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. Muchas gracias. Como ven ustedes, el 404 establece un catálogo o hace una clasificación de qué resoluciones pueden impugnarse a través del recurso de apelación. Entonces, la apelación procede contra autos, que quede claro, las resoluciones que tienen la característica de autos. El recurso de apelación, como dice el 404, contra autos dictados por jueces de primera instancia que resuelvan. Ya vimos en las 13 o 15 resoluciones por las cuales se puede plantear un recurso de apelación. Y algo importante en la apelación es que la apelación dice con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por los jueces de ejecución, que eso es lo que es otra forma, es otra resolución por la cual se puede plantear la apelación. Y también por los autos dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. También la sentencia emitida por los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado, de acuerdo al 405, 464, 466. También sentencias que emitan los jueces de paz en los juicios de faltas. Artículo 491. Estas son resoluciones que no están, digamos, establecidas en el 404, pero que también pueden impugnarse a través de apelación. Y por eso señalamos ahí los artículos que regulan esas resoluciones. Ahora bien, ¿dentro de qué plazo se debe interponer la apelación? ¿Y ante qué juez? Acá la interposición es ante el juez de primera instancia que dictó la resolución, quien lo enviará a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponda. El plazo para interponerlo es de 3 días, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. Como ustedes pueden percatarse, este recurso ya si bien es cierto, se presenta ante el mismo juez que dictó la resolución impugnada, ya no es el mismo juez el que lo va a decidir o lo va a resolver, sino va a ser un tribunal superior, que en este caso va a ser una sala de Corte de Apelaciones de ramo penal. Imaginémonos que en el caso que en el examen que se planteaba, y no se les preguntó eso porque no habíamos puesto o no habíamos prácticamente analizado lo relativo a las impugnaciones. Por ejemplo, en el caso que se les planteó en el examen parcial, que el abogado defensor había requerido al juez contralor de la investigación practicar un anticipo o prueba de un testigo que estaba amenazado y que iba a irse al extranjero y que cuando el debate se realizara ya no iba a estar presente. El juez denegó esa petición. Digamos, al negarse la petición del defensor para el anticipo de prueba y el defensor no estaba de acuerdo con esa resolución, tenía que impugnarla. Pues, ¿qué recurso tenía o qué recurso debe interponer el defensor contra esa resolución? Pregunto. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí se lo escucha.
Que parece, dice que un silencio sepulcral. Sí, licenciado, lo estamos escuchando. Sí, se escucha ahí. Es que lo que pasa es que a veces no se puede desmutear tan rápido. Licenciado, apelación, yo tengo reposición en virtud de que es con al mismo juez que se le está planteando para que reconsidere. No. Sería no, la apelación. Sí, digamos, es el recurso de apelación, con fundamento en el 404, numeral 8. No, 6, numeral 6. Por eso les decía que la apelación ya no la va a conocer el mismo juez, sino un tribunal superior. Miremos el artículo 406 rápidamente. Interposición. El recurso de apelación deberá interponerse ante el juez de primera instancia, quien lo remitirá a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponda. Ajá. Digamos, digamos, de acuerdo a la estructura o al organigrama o la organización de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales, cada tribunal penal tiene una sala de apelaciones que es competente para conocer las resoluciones de los tribunales inferiores. Ya, por ejemplo, el juzgado primero de primera instancia penal penal contra la actividad de delitos contra el ambiente podrá ser la sala segunda, tercera, cuarta. Habría que ver los acuerdos de la Corte y qué sala es la que conoce en apelación las resoluciones que dicta ese juzgado. Entonces, precisamente, ante el ejemplo que habíamos planteado de el anticipo de prueba, el juez la denegó, el abogado defensor impugnó a través de apelación y ese recurso lo va a conocer una sala de apelaciones. Y la sala de apelaciones va a analizar la negativa del juez y va a determinar si tiene o no razón el juez de haberle negado el anticipo de prueba. Si la sala estima que el juez no tiene razón, va a revocar su decisión y ordenar que se practique la diligencia. Y si la sala considera que el juez tiene razón de haber denegado el anticipo de prueba, entonces declarará sin lugar el recurso de apelación y confirmará la resolución del juez. Y se interpone por escrito dentro del plazo de 3 días. Luego dice, la forma es por escrito. Y que acá, en el recurso, tiene que estar debidamente fundamentado. Como les decía, la apelación es un recurso más exigente, más técnico en su planteamiento. La forma dice por escrito. De acuerdo al 399 y 407, debe ser por escrito, indicando el motivo en que se funda, se adolece de defectos u omisiones, y no se corrigen con el apelante y no se admite para su trámite, etc. Algo importante acá es que este recurso, si por alguna razón el interponente o el apelante o impugnante o recurrente, que son términos que se pueden utilizar, y es bueno pues que empecemos a utilizar esos términos porque en los exámenes pues me pude percatar que, por ejemplo, en algunas respuestas, cuando se decía qué resolución debe emitir el juez, pues algunos ponen debe darle auto de procesamiento. Entonces no es técnico ni jurídico utilizar esos términos, ¿no? Lo correcto hubiese sido el juez debe decretar, emitir, dictar auto de procesamiento. Entonces, digamos, el interponente, el apelante, el impugnante o el recurrente, son términos que podemos utilizar para designar al sujeto procesal que está planteando un recurso. En eso, entonces, si por alguna razón el que está impugnando incurre en una omisión o no cumple con un requisito al plantear su recurso, el artículo 399 establece que el juez le debe dar un plazo para que corrija el recurso.
Y esto es en aras de no vedar el derecho de recurrir garantizado, constitucional, legal y en convenios internacionales. Es decir, a un recurso, aunque esté defectuoso, imaginémonos que se apeló el ejemplo del anticipo de prueba, el abogado defensor planteó la apelación, pero no señala, digamos, solo plantea y comparezco a plantear la apelación contra la denegatoria de anticipo de prueba emitida por el juez tal, pero no indica la fecha de la resolución, etcétera, pues ese es un defecto, es una deficiencia. Y entonces la sala puede darle, proporcionarle o digamos, básicamente le puede otorgar un plazo para que corrija el recurso, subsane la deficiencia. Y eso pues lo establece el 399. Si lo vemos rápidamente, el artículo 399. Interposición, artículo 399. Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley. Si existen defectos u omisiones de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente dándole un plazo de 3 días, contados a partir de la notificación al recurrente, para que lo amplíe o corrija respectivamente. Gracias. Sí, como les decía, esa norma básicamente es para garantizar el derecho de recurrir, no dejar la parte procesal en un estado de indefensión. Y ya señalamos que la apelación debe ser por escrito, fundado, como dice la ley. ¿Qué efectos tiene una apelación? Dice, no suspende el trámite del proceso, es decir, que el proceso continúa su desarrollo, no obstante haberse impugnado una decisión. Por ejemplo, lo que señalábamos, el juez denegó el anticipo de prueba, se apeló, la sala va a conocer ese recurso, pero el proceso penal continúa, a diferencia del sistema anterior. En el sistema inquisitivo, la apelación suspendía el trámite del proceso penal y hasta que no resolviera el Tribunal Superior, ese proceso penal no podía continuar. Imagínense, hoy no, hoy el proceso, aunque se impugne una resolución atendiendo a los principios de economía procesal, celeridad, pronta, justicia pronta y cumplida, etcétera, el proceso continúa en tanto la sala conoce la apelación y resuelve el recurso. Y luego encontramos la competencia, digamos, el Tribunal Superior, que es una sala en este caso, una sala de corte de apelaciones del ramo penal, que puede ser, como les decía, la primera, tercera, cuarta. Eso va a depender de qué sala es competente para conocer las resoluciones de determinado juez o tribunal. Entonces, en la sala, un recurso de apelación lo conoce un tribunal superior, que en este caso, insisto, es una sala. La sala, al recibir el recurso, pues tiene que analizarlo, estudiarlo, y luego pues tendrá que resolverlo. ¿Y qué facultades tiene la sala? Dice, de acuerdo al artículo 409, dice, el Tribunal Superior solo está facultado para conocer los puntos de la resolución a que se refieren los agravios. Es decir, que la sala tiene que analizar y estudiar únicamente los motivos por los cuales se presentaron la apelación. No puede ir más allá. ¿Ya? Y luego de ello, pues la sala puede confirmar la resolución, revocar la resolución o reformarla o adicionar la resolución impugnada. ¿Ya? El artículo 409 le da esa facultad a la sala. Confirmar si la decisión que emitió el juez inferior está de acuerdo a la ley y de acuerdo a las actuaciones o constancias procesales y la sala considera que el juez tuvo razón en resolver de esa manera, pues confirma, declara sin lugar la apelación y confirma la resolución. Caso contrario, la sala determina que el juez se equivocó, que el juez no resolvió de conformidad con la ley,
puede revocar esa resolución, es decir, la puede dejar sin efecto y ordenar que se dicte la resolución que corresponda. Y también la sala puede reformar esa resolución, es decir, ampliarla en determinado sentido. Pónganle que el juez omitió pronunciarse sobre un agravio que planteó el apelante, pues la sala puede reformar ese fallo judicial y adicionar lo que no incluyó el juez que resolvió. Y como les decía, esa facultad se la otorga el artículo 409. Y el trámite de segunda instancia, luego de que la sala reciba el recurso y las actuaciones, debe resolver dentro del plazo de 3 días. La sala tiene 3 días para resolver el recurso, teóricamente. O sea, la ley así lo establece, que en la práctica y en la realidad, por muchas razones, pues no se puede dar en ese plazo. Pues, hay muchos factores que inciden para que eso ocurra. Dice, cuando se trata de sentencias por procedimiento abreviado, digamos, se señala audiencia dentro del plazo de 5 días de recibido el expediente. Solo cuando se impugna una sentencia que se ha emitido por un procedimiento abreviado, se señala una audiencia. En los demás casos, no. La sala debe resolver dentro del plazo de 3 días. Y las partes, pues, ahí sí que en esa audiencia las partes comparecen oralmente a presentar sus argumentos o a exponer sus alegaciones o alegatos, con obviamente sus alegaciones técnicas y jurídicas bien sustentadas, a efecto de que la sala pueda resolver de acuerdo a estas argumentaciones. Y luego, concluida la audiencia, el tribunal procede a deliberar y a emitir la sentencia que corresponde. Artículo 411. Y pues luego encontramos otro recurso ordinario, que es el recurso de queja. Y el recurso de queja está regulado a partir del artículo 412 al 414 del Código Procesal Penal. ¿Y contra qué resoluciones procede el recurso de queja? ¿Qué diferencia antes de incursionar al recurso de queja? ¿Qué diferencia sustancial existe entre el recurso de reposición y la apelación? ¿Sería que el de reposición lo conoce el mismo tribunal y el de apelación es un superior? Muy bien, exacto, correcto. Así es una diferencia elemental, que la reposición, el mismo juez resuelve su propia resolución, en tanto que la apelación la decide un tribunal superior. Y también una diferencia más es que en la apelación las resoluciones que se impugnan son más amplias, en tanto que las resoluciones en la reposición son restringidas, únicamente 2. ¿Verdad? Otra diferencia es que la reposición se puede plantear oralmente y por escrito, en tanto la apelación solo puede ser por escrito y debidamente motivado o motivada. ¿Estamos? Bien. Entonces, el recurso de queja, 412 al 414, únicamente 2 artículos. ¿Y cuándo o en qué, contra qué resoluciones procede el recurso de queja? De conformidad al artículo 412, dice cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo legalmente dicho recurso. ¿Ya? Entonces, el recurso de queja solo puede promoverse o plantearse contra la resolución que dicta un juez
digamos, dice, cuando haya negado el recurso de apelación, procediendo legalmente dicho recurso. En el ejemplo, para retomar nuevamente el ejemplo del anticipo de prueba. Ya establecimos que la negatoria de anticipo de prueba sí puede impugnarse a través del recurso de apelación. ¿Y qué hubiese ocurrido si el defensor apeló la denegatoria del anticipo de prueba, la presentó dentro del plazo de ley, la presentó motivada, la presentó con todos los requisitos que la ley exige, y el juez no acepta el recurso, rechaza el recurso? Licenciada, ahí sí se puede interponer un recurso de queja porque el juez no está cumpliendo con lo que el superior ya le indicó. Digamos, en el caso que ya haya conocido un tribunal superior. ¿Exacto? No, porque digamos, en el caso de la apelación, dice usted. Sí, licenciado, porque, por ejemplo, si un tribunal superior ya le indicó al juez que sí conozca o que sí dé la oportunidad del anticipo de prueba y él no quiera cumplir, o ya sería, bueno, para mí sería queja. No, porque ya la apelación ya la conoció la sala y la sala resolvió, aceptó la apelación y ordenó que el juez la resolviera. Ahí prácticamente ya no cabría ningún recurso, sino que habría que ver si de una vez se va a una acción de amparo, a una acción constitucional de amparo. Porque la apelación, digamos, el juez, o sea, la sala ya resolvió y le indicó al juez qué era lo que tenía que resolver, ¿ya? Bueno, en este caso entiendo que es, por ejemplo, cuando se quiere apelar a una resolución, auto o cualquier, ¿verdad?, tipo de resolución que haga un juez que corresponde, que está viendo el caso, y no quiere dar lugar a la apelación que estén pidiendo. Entonces ahí ya se interpone el recurso de queja porque aún no se ha dado la apelación o no se da porque no se la ha negado el juez correspondiente. Ahí sí, bien. Ahí sí se procede con el recurso de queja porque no se ha llegado a la apelación por el hecho de que se ha negado este recurso. Sí, por el caso que yo le planteaba de que, digamos, si el defensor apeló la denegatoria del anticipo de prueba y el recurso estaba planteado dentro del plazo que la ley establece y con todas las formalidades, no obstante ello, el juez lo rechaza, no lo admite. En ese caso, entonces, procede el recurso de queja para que la sala analice si el juez tuvo razón o no al rechazar la apelación. Por eso se dice que el recurso de queja solo procede contra la resolución que emite un juez que haya negado el recurso de apelación procediendo legalmente dicho recurso. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa si, siempre en el mismo ejemplo, qué pasa si, digamos, el defensor plantea el recurso de apelación dentro del 5º día y el juez se lo rechaza? ¿Procede la queja o no? No, porque ya hay preclusión ahí, ¿verdad? ¿Cómo así? Yo considero que no por el plazo, Lick. Sí, ahí no procede la queja, porque la ley es clara y dice, digamos, prácticamente el artículo 412 dice, cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo el que considere, digamos, cuando dice la ley que procede, si bien es cierto, la apelación procede contra la denegatoria del anticipo de prueba, pero se planteó extemporáneamente. Entonces, por extemporáneo, por no haberse promovido dentro del plazo que la ley establece, el juez lo rechazó. Entonces el juez sí tuvo razón de rechazarlo, porque era extemporáneo.
entonces ahí no procedería la queja, aunque podría ser que la puede plantear, porque el derecho de petición pues está garantizado en el artículo 28 constitucional y se puede plantear, pero de lo más seguro y probable es que ese recurso no va a tener ninguna eficacia jurídica por ser extemporáneo. ¿Ya? Entonces lo que decía la compañera, que si digamos el recurso de queja se puede plantear contra una sala, el ejemplo que ella planteaba, de acuerdo a lo que dice el artículo 412, no, ¿verdad? Aquí solo dice correspondiente haya negado el recurso de apelación, solo contra el recurso de apelación, ¿ya? Y la sala, si bien es cierto, conoce los recursos de apelación, pues la sala resuelve esos recursos. La sala en este caso no está negando ningún trámite de un recurso de apelación. ¿Quedó claro? Luego, el trámite del recurso de queja. Digamos, el trámite se presenta ante el juez que dictó la resolución, ¿verdad? Y luego, pues, la sala es la que decide y resuelve el recurso de queja. Y si la sala considera pedirle al juez un informe, pues lo puede pedir. Y el juez tiene la obligación de remitirlo dentro de 24 horas. Luego, pues, si no basta un informe, pues la sala puede pedir las actuaciones, copia de actuaciones, para analizar con más detenimiento el recurso. Y luego ya la sala debe resolver dentro del plazo de 24 horas. La sala tiene 24 horas para resolver. Y el plazo para interponerlo es de 3 días. O sea, se plantea, muchas veces en la práctica ocurre que se plantea ante el mismo tribunal, entonces el tribunal lo recibe inmediatamente y debe resolverlo. Pero de acuerdo al artículo 412, dice que es ante el tribunal de apelación, o sea, ante la sala se debe plantear el recurso de queja. Y en base a ese recurso ya la sala pide informe al juez o pide las actuaciones o los antecedentes para resolver el recurso. Y pues la sala debe, de acuerdo a la ley, darle el trámite correspondiente y resolverlo también de conformidad con la ley. Y ya la sala decidirá si con lugar o sin lugar la queja. Y como les decía, la sala tiene 24 horas para resolver luego de recibido el informe o las actuaciones. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahorita? Todo bien. Bien, vamos a iniciar hablando sobre uno de los recursos más complicados. Y vamos a iniciar, les digo, porque es un recurso bastante complejo, técnicamente también bastante riguroso. Y por eso es que la legislación le ha denominado apelación especial. Y no debe confundirse con la apelación anterior. Y vamos, decía, a iniciar, porque esto no lo podemos agotar así en los minutos que quedan. Queda, digamos, recurso de apelación especial, la casación como extraordinaria y la revisión como excepcional. Sin embargo, vamos a avanzar un poquito en relación a lo que es la apelación especial. La apelación especial, podríamos decir que con el advenimiento del sistema acusatorio se introdujo este recurso a la legislación procesal. El sistema anterior no contemplaba el recurso de apelación especial, sino solo apelación y casación.
Hoy en día, pues se habla de este recurso de apelación especial que podríamos decir relativamente novedoso en la legislación procesal guatemalteca. Y encontramos su regulación a partir del artículo 415 al 436. Aquí lo puntual y lo esencial de este recurso es que se plantea contra sentencias emitidas por el Tribunal de Sentencia. ¿Ya? El recurso de apelación solo procede contra sentencias emitidas por tribunales de sentencia. Imaginémonos que en un juicio oral y público, luego de someter al acusado y haberse desarrollado todas las audiencias del debate, y se emite una sentencia condenatoria contra el acusado por el delito de asesinato, por ejemplo, y es condenado a 30 años de prisión. Obviamente el acusado y el defensor no van a estar de acuerdo con esa sentencia y la van a impugnar o la van a apelar porque afecta a los derechos o los intereses del acusado. Entonces, contra esa sentencia decretada contra el acusado por asesinato por 30 años, se puede apelar. Y el recurso idóneo para ello es el artículo, lo que señala el artículo 415, es la apelación especial. Entonces, si vemos rápidamente el artículo 415, si alguien le da lectura, por favor. Artículo 415, objeto. Además de los casos previstos, se podrá interponer el recurso de apelación especial contra la sentencia del Tribunal de Sentencia o contra la resolución de ese tribunal y el de la ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad y corrección, imposibilite que ellas continúen, impida el ejercicio de la acción o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Uh-huh. Entonces, ¿qué diferencia hay en cuanto a las resoluciones de la apelación especial y la apelación anterior? Sería que la apelación especial ya es contra las sentencias que emita un tribunal de sentencia. Ajá. La apelación, que son apelables los autos que es el de primera instancia, no. Ajá. Es diferente, ¿verdad? Esa es la diferencia básica o esencial. Que la apelación, algunos le llaman apelación genérica a la primera, pero sencillamente es apelación. Que la apelación, como decía la compañera, se plantea contra autos de jueces de primera instancia. Y ya señalamos cuáles son. En tanto que la apelación especial es contra sentencias emitidas por tribunales de sentencia. Citamos como ejemplo la condena al acusado por 30 años por un delito de asesinato. Bien, entonces señalamos aquí que contra sentencias, y el artículo 415 señala también que otro tipo de también decisiones del juez de ejecución. Porque también dice que pongan fin a la acción, dice, contra la resolución de este tribunal y de ejecución, que pongan fin a la acción, a la pena. Aquí quiero realmente recalcar algo porque también se da mucho la discusión de que si solo contra sentencias o también contra autos, porque el código o el artículo 415 no es claro, porque dice contra las sentencias del Tribunal de Sentencia, o, aquí viene la disyuntiva, o contra la resolución de este tribunal, o sea, una resolución de un tribunal de sentencia, o contra la resolución de este tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o una medida de seguridad y corrección. Aquí es donde se genera la discusión, porque el juez de ejecución no emite sentencias, sino solo emite autos. Entonces,
aquí es donde se genera la discusión y la polémica de que si realmente, en el sentido estricto, solo el recurso de apelación solo procede contra sentencias. Sin embargo, la regla general, insisto, y que quede bien claro, es que el recurso de apelación se plantea contra sentencias. Sin embargo, de la interpretación o análisis de manera extensiva, si ustedes quieren, el del artículo 415 se puede, digamos, se evidencia que también se puede plantear la apelación especial contra autos que dicta el juez de ejecución. Por ejemplo, en los casos de, digamos, rebaja o disminución de penas o, digamos, también una libertad anticipada, o etcétera. Entonces, contra autos que dictan los jueces de ejecución podría plantearse también la apelación especial. Y también dice, o contra la resolución de este tribunal, se refiere a resoluciones del tribunal de sentencia que pongan fin a la acción, a la pena o una medida de seguridad y corrección. Por ejemplo, si un tribunal de sentencia emite un auto donde ponga fin a la acción o a la pena o una medida de seguridad, pues se entiende, de acuerdo a la forma en que está redactado el artículo 415, que también se puede plantear con autos, pero no autos de jueces de primera instancia, contralores de la investigación, sino contra jueces o tribunales de sentencia. Claro, entonces, la regla general es que el recurso de apelación se plantea contra sentencias. Sin embargo, el Código Procesal Penal, aunque no es muy claro, hace la excepción y dice que contra resoluciones que emita el tribunal de sentencia, siempre y cuando estas resoluciones, que no sean sentencias, pongan fin a la acción, la pena o medida de seguridad. Y también contra los autos definitivos que dicta un juez de ejecución. ¿Quedó claro? Sí, licenciado, gracias. Gracias. Bien, ¿y quiénes interponen la apelación especial? Pues lo interpone el Ministerio Público, el querellante adhesivo, el acusado, el abogado defensor, el actor civil y el responsable civilmente en la parte que le corresponde, es decir, solamente en la reparación digna. Eso lo establece el artículo 416. Y también algo importante que establece el artículo 417 es la adhesión. En este caso, el querellante adhesivo, una de las partes que no plantea el recurso, pero que sí le interesa el resultado de ese recurso, pues puede adherirse al recurso planteado. Dice quien teniendo derecho a plantear la apelación no lo hizo, puede adherirse al recurso planteado por otro. Por ejemplo, que el Ministerio Público haya planteado recurso de apelación contra una sentencia absolutoria a favor del acusado y el querellante adhesivo, estando también facultado para promover la apelación especial, no lo hizo, puede adherirse entonces a la que planteó el Ministerio Público. ¿Ya? En el caso del defensor igual, puede que el defensor plantee apelación especial y que, estando facultado también el acusado o condenado, no lo planteó, pues puede adherirse también a la que planteó el defensor, aunque, por supuesto, en este caso, el recurso que está planteando el defensor es de acuerdo a los intereses y derechos del acusado. Entonces, eso lo regula el artículo 417. La forma y plazo del recurso de apelación especial. Dada la complejidad del recurso, se puede plantear, no se puede, sino se debe plantear únicamente por escrito, debidamente fundamentado. El plazo aquí, a diferencia del anterior, es un plazo de 10 días. Recurso de apelación debe plantearse dentro del plazo de 10 días ante el tribunal que dictó la resolución, o sea, la sentencia o el auto recurrido, y este lo remitirá a la sala competente. Y
digamos, vamos a... Básicamente vamos a hablar de esto nada más y ahí dejamos porque es, digamos, más para darle quizá un poco de más tiempo a este recurso. El recurso de apelación, aquí la ley exige que se invoquen motivos, ¿ya? El recurso debe estar planteado conforme a motivos. El recurso se hace, dice, valer cuando la sentencia contiene vicios, o sea, los motivos que originan el planteamiento del recurso de apelación especial. Y para plantear un recurso de apelación especial se puede invocar vicios de fondo o vicios de forma, o ambos al mismo tiempo. Puede plantearse un recurso de apelación especial solo por motivos de fondo, si es el caso. Solo por motivos de forma, si es el caso. O bien puede plantearse por los dos motivos, tanto por motivo de fondo como por motivo de forma. Y cuando estamos en presencia de un motivo de fondo, se dice que el motivo de fondo ha vulnerado derechos y garantías constitucionales o ha vulnerado normas legales de carácter sustantivas o sustantivos. Y se puede hablar de vicios de fondo, porque atacan el fondo de la decisión. Es decir, que hay una violación a artículos de la Constitución o hay una violación a artículos del Código Penal. Cuando se dan esos vicios, vulnerando normas constitucionales, normas sustantivas, Código Penal o una ley especial de carácter sustantivo, se plantea el recurso de apelación por motivo de fondo, ¿ya? Y por motivo de fondo se puede invocar inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley, ¿ya? Inobservancia de la ley, si en la sentencia o en el auto emitido por el juez o tribunal de sentencia no aplicó una ley que debía aplicar, dejó de aplicarla al caso concreto. Se habla entonces de inobservancia de la ley, porque no aplicó el juez esa ley que debía aplicar. Interpretación indebida, darle una connotación, darle un análisis distinto al contenido de la ley, ¿ya? O sea que el juez la interpreta equivocadamente. Hay una interpretación indebida, es decir, el juez no la interpretó como correspondía a interpretarse esa ley o esa norma. O bien hay una errónea aplicación de la ley, que el juez, no obstante, observó la ley, la interpretó, pero la aplicó equivocadamente. Esos son los vicios de fondo. Es decir, que quede bien claro que cuando hablamos de vicio de fondo, estamos indicando que hay violación a normas constitucionales y normas sustantivas. Entiéndase, Código Penal, ¿ya? Por ejemplo, si en una sentencia, digamos, el juez indica que hay agravantes en el delito de asesinato, por ejemplo, que el juez dicte la sentencia, pero omite hacer referencia en ese fallo judicial de las agravantes o de las circunstancias especiales que hacen encuadrar el tipo penal de asesinato en la conducta exteriorizada por el acusado y no plasma en su sentencia los artículos que se refieren a las agravantes o no menciona cuáles son las agravantes que concurren en la conducta delictiva imputada al acusado, pues hay una inobservancia de la ley. ¿Ya?
o que, digamos, en la sentencia el tribunal le dé una interpretación equivocada a un artículo del Código Penal, por ejemplo. Digamos que el juez indique en la sentencia que hubo, digamos, una legítima defensa, pero que realmente no, digamos, de acuerdo a las actuaciones, de acuerdo a las pruebas, etcétera, la sala determina que realmente no hubo una legítima defensa, sino que el juez interpretó mal el artículo que se refiere al derecho de defensa, es decir, a la legítima defensa, que no se dan los supuestos que establece el Código Penal. O una errónea aplicación de la ley. Imaginémonos que el tribunal de sentencia condenó por asesinato, pero realmente las pruebas, las actuaciones, los argumentos de las partes, etcétera, evidencian que no era asesinato, sino un homicidio. O una errónea aplicación de la ley del artículo 132 y no se aplicó el 123, etcétera, etcétera. Esos son los vicios de fondo. Y los vicios de forma, pues básicamente cuando se habla de vicios de forma, se está haciendo referencia al procedimiento, al desarrollo del proceso, porque se incurrió en algún vicio durante el trámite del proceso. Por eso y también se puede alegar inobservancia, errónea aplicación de la ley, que constituye un defecto de procedimiento. Ya, imaginémonos que en el juicio, en la sentencia o durante el desarrollo del proceso del juicio oral y público, el tribunal no protestó a un testigo. De acuerdo a la ley, el testigo debe ser protestado. El artículo 218, 219 se refieren a esa solemnidad que debe observar un tribunal, no solo el tribunal de sentencia, sino el tribunal de primera instancia también, contralor de la investigación en caso de anticipos de prueba, ¿no? Y de acuerdo al artículo 219 deben ser protestados. Imaginémonos que en el debate oral y público, al declarar a un testigo, el tribunal de sentencia o el juez de sentencia no lo protestó. Ahí se incumplió con una formalidad que establece el Código Procesal Penal en cuanto al desarrollo del proceso. O bien que en la sentencia del tribunal no aplicó la sana crítica razonada. Esos son vicios de procedimiento. Entonces ahí se puede invocar vicios de forma. Y entonces claramente estamos que por la apelación especial, por vicios de fondo, por vicios de forma. Se puede plantear solo por vicios de fondo, solo por vicios de forma o por ambos vicios simultáneamente. Dependerá de los vicios que tenga la sentencia o que tenga el auto dictado por el juez de sentencia o el juez de ejecución. Luego se habla de motivos absolutos de anulación formal. Dice acá, pues no, cuando una sentencia tenga un vicio absoluto, dice no es necesaria la protesta previa, cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones siguientes, artículo 420 del Código Procesal Penal. Entonces dejamos ahí porque, como les decía, el recurso de apelación es muy amplio, muy complejo. Y vamos a continuar el jueves con este tema y con los otros recursos que faltan para tratar de agotarlo el jueves, porque prácticamente nos quedaría ya solo 2 clases, la del jueves y las 2 de la otra semana, 3, porque ya en la otra semana son los finales. Y yo creo que no sé si nos dará tiempo dar clases el próximo jueves, que ya están en exámenes. Bueno, ya lo miraremos la próxima semana. Por lo menos agotar lo que son los recursos y la etapa de ejecución, y así pues vamos a ver lo que nos dé tiempo para concluir. No sé si ya vieron el laboratorio que se mandó. Estamos en ello, Lick. Bueno,
Entonces ya está el laboratorio que lo vamos a discutir el jueves, así en unos minutos. Y sí quiero concluir este tema porque es importante, todos por supuesto, pero este es uno de los que también es importante conocer, los recursos. Entonces nos quedaría parte de la apelación especial, la casación y la revisión. Y ya vendrá la próxima semana tal vez la ejecución y rápidamente los procedimientos especiales. Y entonces la otra semana vamos a hablar del final y ya las notas ya saben que ya están publicadas. Y contra las notas pues lo único que procede es el recurso de llanto ante la Corte Celestial. Buenas noches, Lick. Qué mala onda, Lick. Disculpe, Lick, Ese no una pregunta. en el acto, ¿ah? Solo se discute. Pues sí. Entonces nos quedamos ahí, compañeros, y primero Dios nos vemos el jueves. Feliz noche, Lick. Que tengan una... Al final, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Que descanse, Lick. Feliz noche. Gracias, igualmente. Feliz noche, Lick. Buenas noches, buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Lick, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, Lick, yo le quería pedir un favor. Si Diga. usted podría apoyarme, le suplico si me puede revisar mi nota. Es que verá, Lick, que aparezco con 9, supongo que solo es lo de laboratorio. Solo 9 tiene. Solo 9, con 9 aparezco en mi nota, ¿verdad, Lick? Y- No. Es que no aparece su examen. Y fíjese, Lick, que tengo acá de hecho hasta le tomé screenshot donde envié mi examen, ¿verdad? No, fíjese que el sistema no lo reportó. Permítame, yo aquí tengo la impresión de las notas, voy a revisar y aquí hice yo la observación. Que Sí, ustedes, gracias, Lick. dos compañeros son los que no aparecen como el segundo examen. Por ejemplo, está Rivera Chávez, que es uno que no aparece. Sí, En el Lick. 2015. ¿Y usted es Shicay Revolorio o no? Es, Lick. 2018-01-823. Así Sí, es. solo le aparecen los 9 puntos de la comprobación de lectura, pero su examen no lo reportó el sistema. Qué raro, Lick. Fíjese, No Lick, que aparece. lo envié en conforme. Usted tiene, no tiene foto del envío. Bien, Lick, aquí lo tengo en mi laptop. Está la hora y todo, ¿verdad, Lick? Y dice, según examen parcial, se envió la respuesta. Mándenme, por favor, una foto. Ahorita, Lick, por este medio o cómo. No. Ahí, a mi correo. Vale. Y todo. Y entonces, o si no, a WhatsApp, correo WhatsApp. Vale, le escribo al auxiliar, Lick, para que me pueda. Está bien, sí, está bien. Vaya, está bien, Lick, yo le voy a hablar a él, es Sí, Javito, porque- ¿verdad? Creo él, porque ¿verdad? ahí tengo yo cabal la observación de 2 compañeros, usted y otra persona que no aparece. Y rastreé, busqué, y porque yo antes de publicar trato de Sí, evitar claro. esos inconvenientes, pero no aparece. Sí, Lick, y me asustó la verdad porque dije, qué raro, ¿verdad? Y de casualidad yo no le tomo screenshot a los exámenes y de casualidad le tomé a este porque lo realicé en mi compu, ¿verdad? Pero me pareció bastante extraño pues la situación. Pero no tenga pena, yo ahorita le voy a escribir a Javito y le voy a mandar la foto, ¿verdad? Bueno, está bien. Gracias, Lick, muy amable. Buenas noches.